Un cordial saludo, mi nombre es Sara Sánchez. A continuación voy a presentar el caso de estudio sobre el colapso de un edificio en la capital, analizado desde la perspectiva de la probabilidad y la estadística. Dentro del contenido del video se tendrá: primero, la exposición de una situación problema. Segundo, la utilidad de la estadística en la ingeniería. Tercero, las medidas estadísticas utilizadas en el caso estudio. Y por último, el estudio probabilístico de fenómenos similares. Comencemos. Primero, la exposición del caso estudio. El caso de estudio trata sobre el colapso de un edificio de 20 pisos ubicado en la capital del país. La estructura medía 30 metros de ancho por 40 metros de largo y fue construida en el año 1998, usando hormigón armado como material principal. El edificio estaba sobre un terreno de suelo arcilloso, un tipo de suelo que se vuelve inestable cuando entra en contacto con el agua. Los estudios realizados después del colapso mostraron que la resistencia del suelo variaba entre 10.8 y 14.2 megapascales, lo que significa que algunas partes del terreno eran más firmes que otras. También se encontró que el nivel del agua subterránea estaba entre 4.9 y 6.3 metros de profundidad, una distancia corta que puede debilitar el suelo con el tiempo, sobre todo si hay humedad constante. Además, la zona donde se encontraba el edificio había tenido varios temblores durante los últimos 10 años. Entre ellos hubo sismos de magnitudes 4.5, 4.8, 5.4, 5.9 y 6.2, lo que demuestra que se trata de una región con bastante actividad sísmica. En los últimos 5 años también se registraron entre 15 y 23 réplicas cada año, lo que aumenta el riesgo para las construcciones. Por otro lado, la zona afectada tenía alrededor de 10.000 habitantes en el momento del colapso. Durante los últimos 5 años, la población había cambiado entre 9.900 y 10.200 personas, mostrando un crecimiento irregular que pudo haber presionado las estructuras y el desarrollo urbano de la zona. Después del incidente, el Departamento de Ingeniería de una reconocida universidad de la capital decidió iniciar una investigación para descubrir las causas del colapso y proponer soluciones que ayuden a prevenir hechos similares. En este estudio participaron estudiantes y egresados. Entre ellos se encontraba Juan, un estudiante que se encargó de revisar los datos técnicos y de población. Carlos, un ingeniero egresado que aportó tablas, gráficas y encuestas para analizar la información. Y María, un estudiante de un semestre más avanzado que propuso comparar los datos del suelo y los movimientos sísmicos usando regresión lineal, para encontrar relaciones entre las variables. Segundo, utilidad de la estadística en la ingeniería. La estadística es fundamental para los ingenieros porque les permite analizar datos reales y tomar decisiones informadas. En casos como el colapso de un edificio, ayuda a identificar los factores que influyeron y cómo prevenirlos. Mediante medidas como la media, mediana, moda y desviación estándar, se detectan variaciones en la resistencia del suelo o en la actividad sísmica. Además, con la correlación y la regresión lineal se pueden relacionar variables, como el nivel del agua subterránea y la estabilidad del terreno. Finalmente, los gráficos y diagramas permiten visualizar los resultados y comprender de forma más clara las causas del colapso. Tercero, causas y consecuencias del caso estudio. Para interpretar el comportamiento de la población en la zona afectada durante los últimos 5 años, se calcularon medidas estadísticas básicas. La media de 10.880 indica el promedio general de habitantes. La mediana de 10.800 señala el valor central que equilibra los datos, y la ausencia de moda muestra que no hay valores repetidos, reflejando variaciones anuales. La desviación estándar de 879,55 evidencia una dispersión moderada, es decir, los cambios entre años no fueron extremos. En conclusión, estas medidas permiten observar una población estable, con leves fluctuaciones y una ligera disminución en el último año, posiblemente relacionada con los efectos del colapso o con condiciones que afectaron la permanencia de los habitantes. Los valores de resistencia a la compresión del suelo en diferentes puntos del terreno donde se encontraba el edificio fueron de 10,8 a 14,2 megapascales. La media fue de 12,6 mega-pascales y la mediana fue de 12,5 mega-pascales, indicando una resistencia promedio moderada.
La desviación estándar de 1,3 MHa muestra cierta variabilidad, y el valor más bajo, 10,8 MHa, sugiere que algunos puntos del terreno eran más débiles. El histograma refleja una distribución relativamente uniforme, lo que indica que la resistencia no era homogénea, y esta variabilidad pudo haber contribuido a la vulnerabilidad del edificio ante cargas o eventos externos. Para analizar la relación de la información geotécnica, es decir, entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo, se elaboró una tabla con los datos obtenidos en diferentes puntos del terreno. En ella se registraron los valores de profundidad del nivel freático y resistencia a la compresión del suelo. A partir de esta información, se construyó un gráfico de dispersión en el que el eje X representa la profundidad del nivel freático y el eje Y la resistencia del suelo. En el diagrama de dispersión se observa que los puntos ascienden de manera conjunta, lo que indica una correlación positiva entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Esto significa que, conforme el nivel freático es más profundo, el suelo presenta una mayor resistencia a la compresión, lo cual sugiere una mejor capacidad de soporte estructural. Para el análisis de los eventos sísmicos ocurridos en la región durante los últimos 10 años, se realizó una tabla de 5 eventos con magnitudes de entre los 4.5 y los 6.2 grados. A cada terremoto se le asocia un número de réplicas comprendido entre 15 y 23, lo que indica que, tras cada evento principal, la zona presentó actividad sísmica posterior, aunque sin variaciones extremas. Las magnitudes de los terremotos presentan una media de 5.36 y una mediana de 5.4, sin valores repetidos y con un rango de 1.7, lo que evidencia que los sismos registrados fueron de intensidad moderada y bastante homogénea, sin variaciones bruscas en su fuerza. Por su parte, el número de réplicas tuvo una media y mediana de 19, sin moda y con un rango de 8, indicando que, aunque la cantidad de réplicas puede variar ligeramente entre eventos, se mantiene dentro de un margen relativamente constante. En conjunto, los resultados sugieren que la zona experimenta una actividad sísmica recurrente pero controlada, en la que las diferencias entre un evento y otro no son significativas, lo que puede facilitar la planificación preventiva y estructural frente a futuros movimientos sísmicos. Cuarto, estudio probabilístico. El estudio probabilístico permite analizar la posibilidad de que ocurran fenómenos similares en el futuro, como variaciones en la resistencia del suelo o nuevos sismos. Para ello se aplican medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y de dispersión, rango y desviación estándar, que ayudan a conocer el comportamiento general y la variabilidad de los datos. Con el apoyo de histogramas y gráficos de dispersión, se observa la distribución de los valores y la relación entre variables, identificando patrones o comportamientos repetitivos. Estos análisis facilitan determinar la distribución de probabilidad de los datos y calcular la probabilidad de que ocurran eventos críticos, como una baja resistencia del suelo o un sismo de gran magnitud. Así, el estudio probabilístico contribuye a prever riesgos y diseñar estrategias de prevención ante posibles fenómenos futuros.